Vamos a calcular en este ejercicio primero lo que es la media, que se simboliza como X barra. La fórmula para calcular la media es X con barrita es igual a la sumatoria de la multiplicación de las frecuencias multiplicadas por su marca de clase dividido entre el total de datos n. Entonces, lo primero que vamos a hacer es llenar esta tabla. Recuerden que la marca de clase es sumar los intervalos, los límites del intervalo, 10 más 14, y el resultado de esa suma dividir entre 2. ¿Ok? Entonces, 10 más 14 son 24, entre 2, 12. ¿Va? 15 más 19 es 34, entre 2, 17. 20 más 24, 44 entre 2, 22. 25 más 29 son 54 entre 2, 27. 30 más 34, 64 entre 2, 32. 35 más 39, 74 entre 2, 37. 40 más 44, 84 entre 2, 42. Ahí está, ya tenemos las marcas de clase. Ahora vamos a calcular la columna de la multiplicación de las frecuencias por la marca de clase. ¿Ok? Entonces sería entonces multiplicar 6 por 12, 72. 14 por 17, 238. 23 por 22, 506. 28 por 27, 756. 19 por 32, 608. 11 por 37, 407. 7 por 42, 294. Y ahora realizamos la sumatoria de todos estos términos. 72 más 238 más 506 más 756 más 608 más 407 más 294. Y nos daría en total entonces 2881. ¿Ah? Una vez que tenemos la sumatoria de las multiplicaciones de la frecuencia por la marca de clase, sustituimos en nuestra fórmula y entonces la media va a ser igual a 2881 y lo dividimos entre el total de datos n, que son 108 datos, entre 108, y entonces nos daría que la media va a ser igual a 26.675. 26.675, que esto ustedes lo pueden redondear a 27. ¿Ok? Entonces aquí en la solución ponen que la media es 26.675 o pueden colocar que serían 27 horas en promedio. ¿Vale? Pues ahí está el cálculo de la media aritmética o promedio. Excelente. Ahora les voy a mostrar cómo calcular lo que viene siendo la mediana, ¿sí? Y cuando se calcula la mediana en datos agrupados por intervalos, se tiene que usar la siguiente fórmula. Nos dice que la mediana se simboliza como ME. ME va a ser igual a el límite real inferior o LR1 más, aquí colocan un paréntesis, un corchete. Aquí luego ponen N
número de datos dividido entre 2 menos la sumatoria de F1, que estos son como las frecuencias acumuladas antes de la clase mediana, es decir, esto también lo pueden poner como la frecuencia acumulada anterior. Ahorita les voy a explicar qué simboliza de eso la sumatoria del F1 que aparece así en el libro, o también lo pueden simbolizar como la frecuencia acumulada anterior. Ok, ahorita vamos a ver qué significa esto. Y se divide esta resta entre la frecuencia absoluta de la clase mediana. Entonces vamos a ver qué sería eso de F mediana. ¿Va? Cerramos acá el corcheto paréntesis y se multiplica por el número C, que vendría siendo la amplitud del intervalo. ¿Ok? Excelente. Entonces, lo que vamos a hacer ahora, vamos a buscar estos datos de aquí. ¿Sí? Estos datos de acá. Para ello, vamos a buscar primero lo que son LR1. ¿Ok? ¿Cómo buscamos estos datos? Pues para iniciar la mediana, por definición, cuando son datos sueltos, viene siendo como que el dato que está justamente en medio cuando acomodamos los datos de menor a mayor, el que está en el centro. ¿Sí? Y de esta manera, ¿cómo logramos encontrar eso? Si son 108 datos, ¿ok? Son 108 datos. Lo que vamos a hacer primero es buscar cuál es el dato que está en medio. Entonces vamos a buscar acá la clase mediana. ¿O qué intervalo, en qué intervalo está la mediana? ¿Qué hacemos? La n lo dividimos siempre entre 2. Y 108 dividido entre 2 nos va a dar igual a 54. O sea, que quiere decir que aproximadamente el valor central está, como es una cantidad de datos par, está entre 54 y 55 en esa posición. ¿Ok? ¿Cómo voy a encontrar esa posición 54 o 55? Vamos a generar la columna de frecuencias, de frecuencias acumuladas. ¿Ok? La frecuencia acumulada. Si recuerdan, ustedes teníamos que ir sumando las frecuencias absolutas. O sea, iniciamos con 6, luego al 6 le sumamos 14 y nos da 20. Al 20 le sumamos 23 y nos da 43. Al 43 le sumamos 28 y nos da 71. Al 71 le sumamos 19 y nos da 90. Al 90 le sumamos 11 y nos da 101. Y al 101 le sumamos 7 y nos da 108. ¿Ok? Ahí está. Entonces, fíjense de esto que es lo importante. Lo importante. Ustedes van a ubicar el 54 y van a tratar de ver aquí en la columna de frecuencia acumulada, ¿ok? Un número que, digamos, el primer número que se pase de 54. En este caso, verán que acá es 6, 20, 43. No se ha pasado, pero en el 71 ya se pasa. Quiere decir que en este intervalo de acá, van a estar las posiciones del 44 hasta el 71, pero nuestra mediana habíamos dicho que está en la posición 54-55, entonces cae en este intervalo esa posición, porque acá están contenidos todos los datos que están en la posición desde la 44, porque la anterior era 43. Está desde la 44 hasta la posición 71. ¿Sí? Entonces quiere decir que vamos a trabajar con este intervalo de acá, que sería la clase mediana. Así se le llama a este intervalo, clase mediana. Y entonces quiere decir que cuando nosotros calculemos la mediana, nos debe dar un valor entre 25 y 29. ¿Ok? Entonces,
con este intervalo vamos a sacar todos los datos que están aquí en la fórmula. Fíjense. LR1 o LRI vendría siendo el límite real inferior de la clase mediana. Y si se acuerdan, yo ya les había dicho que si quieren calcular el límite real inferior, sería a este límite inferior, le restamos 0.5 y nos daría 24.5. Y ese sería nuestro límite real inferior. A 25 le restamos 0.5, 24.5. Luego, n entre 2 ya lo tenemos acá, que es 54. N entre 2. La sumatoria de F1 o FAA, mucho ojo. ¿Cómo calculamos la sumatoria de F1 o lo que yo les había dicho que es FAA? ¿Ok? La sumatoria de F1 o FAA. ¿A qué va a ser igual a esto? Muy sencillito. Simplemente es la suma de las anteriores frecuencias que están antes de este intervalo. O sea, sumar todos estos de acá. Pero es equivalente a simplemente tomar este 43 porque es la frecuencia acumulada anterior. Entonces, cuando ustedes busquen esta sumatoria de F1 o FAA, simplemente van a tomar la frecuencia acumulada anterior del intervalo que marcamos. Entonces, acá sería 43. ¿Vale? Y la frecuencia mediana, la que dice F mediana, ustedes van a tomar la F mediana, va a ser igual a la frecuencia absoluta que está en ese intervalo. O sea, esta de acá, el 28. ¿Ok? Ahí está. ¿Qué más nos falta? Calcular la C. ¿Cómo calculamos el valor de la letra C? Simplemente es la amplitud. Aquí ustedes pueden ver esa amplitud viendo de cuánto en cuánto va subiendo la marca de clase, ¿no? Aquí 12 para 17 son 5, 17 para 22 son 5, o también lo pueden sacar restando estos dos límites superiores. O sea, restan al 19, le restan 14 y esto me da 5. Así que ya calculé la amplitud de ese intervalo. ¿Sí? Entonces ya tengo todos mis datos para trabajar, para sustituir en esta fórmula. Sustituyo y entonces la mediana va a ser igual al límite real inferior que me dio 24.5. Más la n entre 2, que son 54. Aquí está, 54. Menos la sumatoria de F1 o FAA, que dijimos es 43. Todo esto va a estar dividido entre la frecuencia de la clase mediana, que es 28. Y lo vamos a multiplicar por la amplitud C, que es igual a 5. Ahí está. Entonces la mediana va a ser igual a 24.5 más 54 menos 43. Hacemos esa resta. Son 11 dividido entre 28. Lo multiplicamos por 5. Vamos a dividir primero y luego multiplicamos. La mediana nos va a quedar que es igual a 24.5 más 11 entre 28 nos da 0.392. Y lo vamos a multiplicar por 5. La mediana va a ser igual a 24.5 más 0.392 por 5 nos da 1.96. Y entonces ya tenemos que la mediana va a tener un valor de 24.5 más 1.96 nos da 26.46. Entonces, este es el resultado de la mediana, que precisamente cae en este intervalo que habíamos acordado acá. ¿Ok? Sí está dentro de ese intervalo entre 25 y 29.
Pues vamos a poner acá la mediana tal y como está. La mediana va a ser igual a 26.46 horas, ¿vale? Pueden dejar en redondeado en 26, pero vamos a colocarlo como 26.46 horas, ¿vale? Ahí está. ¿Dudas, preguntas hasta acá? Vamos ahora a calcular la moda. Para ello utilizamos la siguiente fórmula. La moda o mo es igual al límite real inferior más, y aparecen estos símbolos, un triangulito 1 que es como delta o significa diferencia, y abajo aparece otra vez el triangulito 1 más triangulito 2, cierro paréntesis, y se multiplica por la amplitud C. ¿Ok? Ahorita vamos a ver qué significan esos triangulitos. Bien, así como aquí en la mediana calculamos la clase mediana, aquí en la moda hay que calcular la clase modal o el intervalo modal. O dicho de otra manera, ¿en qué intervalo está la moda? Entonces, recuerden que la moda está de moda. No, la moda viene siendo como que el número que más se repite, ¿ok? Entonces, ustedes van a ver en la tabla de frecuencias absolutas, o sea, en esta parte, van a buscar cuál sería el número más grande, porque allá nos está diciendo que se repitió más veces. Por lo tanto, estamos viendo acá que el más grande sería 28. Quiere decir que la moda o el número que se repitió más veces estaría pues también en este intervalo de 25 a 29. En este intervalo también estaría lo que viene siendo la moda, porque fíjense, de la frecuencia absoluta, el más grande de la frecuencia absoluta, porque me dice que 28 veces apareció un número de horas entre 25 y 29. ¿Sí? Entonces ya tengo la clase modal, el intervalo modal. Entonces, vámonos a calcular el límite real inferior, que pues es el mismo, ¿no? Resultó que es el mismo. No siempre tiene que ser el mismo, pero acá resultó que pues también es ese intervalo. Le restamos 0.5 al 25 y nos da 24.5. 24.5. Y lo que importa ahora es que ustedes aprendan qué es el triangulito 1 y triangulito 2. El triangulito 1, chicos, vean qué fácil está. El triangulito 1 va a ser una diferencia o una resta. Quiere decir que en el triangulito 1 al 28 le van a restar la frecuencia que tiene arriba. ¿Ok? Le van a restar el que está arriba. Entonces acá sería 28 menos 23, que nos daría igual a 5. Y el triangulito 2 o delta 2 sería la resta de la frecuencia absoluta 28, pero ahora menos el de abajo. Entonces, el triangulito 2 va a ser igual a 28 menos 19. Y 28 menos 19 nos estaría dando 9. ¿Ok? De tal manera que aquí ya podemos hacer la sustitución de los valores, porque la amplitud C ya la habíamos calculado anteriormente. La amplitud C no va a cambiar. Siempre la podemos calcular como la resta de estos dos límites superiores de 19 menos 14, que ya habíamos dicho que es 5. Pues ya tenemos nuestros valores para hacer la sustitución en la fórmula. La moda entonces va a ser igual al límite real, que es 24.5, más la diferencia 1, el triangulito 1 que nos dio 5, entre triangulito 1 que es 5, más el triangulito 2 que es la diferencia 2 que nos dio 9. Todo esto multiplicado por la amplitud que es 5. De donde la moda entonces va a ser igual a 24.5 más 5 dividido entre 9 más 5, que nos da 14. Y eso se va a multiplicar por 5. Primero dividimos. La moda entonces es igual a 24.5 más 5 entre 14 nos da 0.357. Lo vamos a multiplicar por 5.
24.5 más 0.357 por 5, 1.785. Entonces, la moda va a ser igual 24.5 más 1.785, 26.285. ¿Vale? Pues este es el resultado de la moda. 26.285 horas. Y efectivamente está dentro de este intervalo, entre 25 y 29. Entonces, chicos, así hemos calculado la media, la mediana y la moda para datos agrupados en intervalos. ¿Va? Genial, ¿no?